Yo también perfecto. ahorita voy a poner. Estamos grabando ya creo que las 3. Sí, exactamente. Estamos grabando, entonces yo creo que podemos empezar. ¿Todas listas? Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos a Tech Tertulia, la tertulia en donde vamos a hablar sobre temas muy interesantes sobre inteligencia artificial and beyond. Entonces, ¿quiénes somos nosotras? Somos Evelyn y Diana y a las dos nos apasiona el tema de inteligencia artificial y es por eso que estamos en este proyecto. Y bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast. Hoy exploraremos el tema fascinante que está revolucionando el mundo de la tecnología y la creatividad, la inteligencia artificial generativa. La IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que busca imitar y potenciar la capacidad humana de crear, imaginar y producir contenido nuevo y sorprendente. Desde la creación del arte, música, la generación de texto y video, la IA generativa está desatando un potencial creativo sin precedentes. En este episodio profundizaremos en cómo funciona, sus aplicaciones con nuestra querida experta en el tema y los desafíos éticos que plantea también. Así que prepárense para un viaje al mundo de la creatividad impulsada por la inteligencia artificial generativa. Comencemos. Vamos contigo, mi querida Evi, presentando a nuestra invitada del día de hoy. Exactamente, y ahora vamos a hablar un poquito del background de nuestra querida invitada. Ella es ingeniera matemática en la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador. Hizo su máster en ciencia de datos por la École Polytechnique en Francia. Ojalá lo haya pronunciado bien, pero luego Katy nos dirá. Actualmente ella está desarrollando su doctorado en Telecom Sud París, que también nos dirá si es que pronunciamos bien, y lo hacen conjuntamente con el Hospital de Strasbourg en Francia, en el tema de inteligencia artificial para el apoyo a la decisión en cirugía vascular. So, tenemos aplicaciones muy, muy, muy interesantes en medicina. Ella cuenta con experiencia como científica de datos, consultora independiente y capacitadora para la Escuela Politécnica Nacional, la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y de la Universidad de los Hemisferios en temas de aprendizaje supervisado, no supervisado, analítica de datos y manejo de bases de datos. Pero eso no es todo, ojo. Además, ella es miembro fundadora de la Red de Mujeres Matemáticas del Ecuador, evaluadora de artículos de la revista Equidad y Desarrollo en el 2022. Es parte de los equipos ganadores de la hackathon post-crisis del COVID-19 en Ecuador en 2020. Fue finalista en el hackathon de inteligencia artificial en Francia en el 2020. Becaria en excelencia académica, máster en Sophie Germain desde el 2018 hasta el 2020. Y ella también ha hecho diversas presentaciones para Women in Data Science en Quito, Women in Data Science en Guayaquil, para el seminario de estadística aplicada, chapter en analítica avanzada del Banco del Pichincha. Entonces, estamos frente a un gran perfil. Me siento tan orgullosa de tenerla en este episodio, no solamente por ser politécnica, por ser una mujer ecuatoriana que representa en estos temas tan brillantes en otros países. Entonces, bienvenida, Katy, a este podcast. Espero que lo disfrutes mucho. Vamos a tener unas preguntas súper interesantes. Pero antes vamos a tener unas preguntas un poquito para soltarnos, para romper el hielo. Y seguimos con Diana. Sí, claro que sí. Bienvenida, Katy. Qué emoción tenerte acá. Y qué lindo también escuchar todo lo que has logrado, de verdad. Estamos contigo ahí también festejando cada logro maravilloso. Y bueno, vamos a empezar entonces con estas preguntas que llamamos de romper el hielo, ¿no? Cuéntanos, Katy, en pocas palabras, ¿quién es, quién es Katy en este caso? ¿Quién es Katy Morales? Hola, Evi, hola, Diana, Dianita, perdón. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la introducción. Me sentí sonrojada. Eh, bueno, Caterine yo creo que tiene diferentes facetas. Bueno, la presentaron la parte profesional, pero sin embargo creo que también tengo la faceta, me gusta mucho la parte artística, por lo tanto en mis tiempos libres pinto mucho, dibujo mucho, entonces también eso. Me encanta salir con mis amigos al cine. Aquí en París creo que algo que me comenzó a gustar un montón es tener la oportunidad de salir a hacer los picnics y compartir con amigos, hablar de cosas, disfrutar del aire libre.
Y bueno, también soy muy familiar, me gusta hacer actividades con mi familia, hacer intercambio de regalos, me gustan muchísimo los deportes también, practico CrossFit, me gusta salir en bici a la biblioteca, al trabajo, entonces intento tener pues un poquito de equilibrio en todas mis facetas. Wow, excelente, Katy. Me uno también al tema de picnic. Si estuviera allá también seguramente estaríamos ahí saliendo. Es maravilloso. Cuéntanos algo que la mayoría de la gente no sepa sobre ti. No sé, por ejemplo, que tengas una habilidad, algo que hayas logrado de pequeña. A veces no, te sorprendería, la gente nos puede decir, ¿sabes qué? Era atleta olímpico cuando tenía 10 años. Algo que no has contado en Lastimosamente, ningún otro podcast. lastimosamente no soy atleta olímpica, eso les falla, chicas. Eh, No, Creo que tranquilo. es algo que saben muy pocas personas, realmente tal vez 2 personas y mi familia, pues porque me conocen desde pequeña, pero es algo muy particular. Yo cuando era pequeñita, hasta los 5 o 6 años, no podía hablar. El jardín lo hice casi sin, o sea, más gestos y resolviendo las tareitas y demás. Comencé como que a hablar, a desenvolverme mejor desde los 6 años cuando ya estaba en la escuela primaria. Y desde ahí no he Wow. parado de hablar. Ya hablo hasta por los codos, ¿eh? Excelente. Ya Eh, compensaste Compensé esos, los esos primeros 5 años. años de la infancia perdida. Yo estoy compensando de largo, hasta con intereses. Entonces creo que eso es No, como que súper algo bien. chistoso, Ahora ¿no? lo van a También escuchar también nuestros oyentes y qué lindo también, gracias por compartirnos eso, Katy. Creo que es súper bonito también entender que a veces a muchas personas también que nos van a escuchar seguramente son padres, madres, ¿no es cierto? Y a veces nos preguntamos muchas cosas y miren, tenemos aquí un ejemplo brillante acá de Katy. Gracias también por compartirnos ese detalle tuyo. Cuéntanos, Katy, ¿qué te inspiró para hacer tu doctorado y en particular para investigar y trabajar en el campo de la inteligencia artificial? sabes que voy a ir un poquito más atrás antes de decidir hacer el doctorado. Cuando quise decidir elegir una carrera para ya la universidad, pues hubo ferias de todas las universidades, la Politécnica, la Católica, y ofertándonos las materias. Y entre ellas yo recuerdo que, pues al inicio yo dije, ok, voy a seguir una carrera popular. Era ingeniería electrónica, estaba ahí de moda que salió la ingeniería mecatrónica en la ESPE. Y luego dije, ok, o sea, lo voy a hacer porque suena bien, suena que podría ganar bien y demás. Y hubo ahí un espacio chiquitito, chiquitito ahí en la Casa de la Cultura en Quito. Y me acerqué y era un profesor de la Politécnica y me comenzó a contar la historia de cómo funciona la carrera de ingeniería matemática ya. Y yo solo me quedé como que, wow, es hermoso. No puedo creer que podamos hacer eso porque tal vez siempre teníamos ese sesgo de que matemática es para ser profesora, solo resolver ecuaciones y demás. Y pues ahí él me mostraba todas las aplicaciones, todo el conocimiento que podemos aplicar a la vida real, a los datos. Entonces fue como que, wow, decidí estudiar ingeniería matemática y cada vez que tenía más acceso a datos e información por pasantías, por proyectos y demás, es, ok, tengo mi información en bruto, tengo la información que se genera por todo lado, redes sociales, en empresas, en compañías, cuando vamos al supermercado y demás. Y fue, ok, quiero saber cómo manejar esto correctamente, quiero saber cómo puedo crear productos y dar soluciones, pero que tengan sentido y que sean propicias. Y para ello fue, ok, voy a hacer en la maestría. En la maestría aprendí igual muchísimo. Fue como que otra vez, wow, es demasiado lindo todo el tema de inteligencia artificial y demás. Y hubo la oportunidad de hacer un doctorado y la aplicación me pareció muy noble, muy bonita, una aplicación súper interesante que es en la parte médica. Y fue como que es la oportunidad, voy a disfrutarlo y adicionalmente voy a aprender a cómo, a profundizar más eso, no solamente en la parte aplicada, sino entender más allá. O sea, creo que el doctorado nos da herramientas de ir más allá, de tratar de crear nuevas cosas. Y fue por eso, o sea, fue mi motivación inicial, por la cual elegí la carrera de ingeniería matemática, se seguía incrementando y por eso elegí hacer el doctorado.
Qué maravillosa historia, Katy. Gracias por contarnos y seguramente esperamos que ese profesor en algún momento nos escuche también y todos los profesores también Diego y Recalde, profesoras. Diego Recalde, si estás ahí, por favor, saludos. déjanos tu comentario. Qué loco, en realidad es una historia Sí, súper interesante. A mí también me convencieron de entrar en la Politécnica en una de estas casas abiertas, de estas exposiciones, ¿ok? Así nos reclutaron. Sí, así, somos tres. Sí, también te reclutaron así. Sí, lo mismo, fue una casa abierta qué que salí loco. de Chiripa, así que Ya, algo sí, tienen qué las casas loco. Sí, abiertas. ahí me convencieron y yo también dije, sí, me voy a la Politécnica, yo voy a estudiar ahí. Qué loco, ¿ok? Tenemos cosas muy en común. Sí. Ya, muy bonito, Katy. En realidad sí, bastante inspiracional y definitivamente una motivación. Ok, ya, continuemos con las preguntas entonces. Ahorita nos vamos a centrar ya un poquito más en el tema y voy a empezar con una pregunta que es más bien súper general y esto es teniendo en cuenta que tal vez gente que se nos una al podcast y que quiere escucharnos no va a tener un conocimiento tan profundo de lo que es inteligencia artificial, no tan teórico, no tan específico. Entonces, nos gustaría que le puedas explicar como brevemente a nuestro público qué es inteligencia artificial, de forma muy simple y con tus propias palabras. Claro. Bueno, justamente estaba pensando y dije, a ver, ¿qué es para mí inteligencia artificial? Yo creo que es, como la palabra en sí lo dice, artificial. Nosotros tenemos una inteligencia muy natural que la vamos generando desde pequeños. Si vemos un gatito, decimos, ok, es un gatito. Si vemos una imagen de médica, decimos, ok, esto es algo médico, no lo conozco, no es tan fácil como ver la imagen de un gatito y demás. Sin embargo, esa intuición no es tan obvia cuando estamos trabajando con computadoras. Entonces, para mí la inteligencia artificial es darle las herramientas a la computadora para entender lo que para nosotros puede ser tan intuitivo como reconocer si es un gato o un perro en una imagen. Entonces, es generar esas herramientas para que la computadora pueda entender y resolver y darnos respuestas a diferentes cosas, como el ejemplo sencillo de, ok, si te doy esta foto, ¿qué animal está dentro? ¿Es un gato o es un perro? Que para nosotros lo resolvemos en un segundo, pero es nuestra inteligencia que la hemos venido desarrollando desde pequeños y muy intuitivamente. Pues para mí es eso, es a partir de todos los datos que hay en el mundo, pues lo que es para nosotros muy intuitivo, darle la oportunidad y darle la información para que aprenda el ordenador, de manera artificial, obviamente. Ok, ¿y cuáles crees que tú son los aspectos que la gente malinterpreta? ¿Cuáles son esos conceptos erróneos más comunes que la gente asume sobre la inteligencia artificial? ¿Has encontrado algún tipo de cliché de lo que la gente piensa acerca de inteligencia artificial o yo qué sé, buzzwords, cosas así? ¿Sabes qué? Sí, justamente me, me estoy acordando de hace poco, tal vez 2 semanas, fui a una fiesta de cumpleaños acá de unos amigos y comencé a hablar con chicos no de mi formación ni nada por el estilo, de otro tipo de formaciones, y me comenzaban a preguntar, oye, ¿tú qué haces? Y les contaba un poquito, ok, inteligencia artificial, ok, tú eres la que haces ChatGPT, entonces tú estás detrás de ChatGPT. ¿Le puedes decir a ChatGPT que me ayuda a hacer esto, esto, esto? Y yo creo que ahí para mí no era la primera persona que me lo había dicho, pero fue como que, ok, ya son varias personas que con el ejemplo claro que ahora está de moda y el boom que fue ChatGPT, pues es pensar que pueden reemplazarnos en ciertas cosas o como que ellos pueden dejar de hacer ciertas cosas y que la máquina le va a dar la solución y listo. Yo creo que muchas de las personas que tal vez ya podemos diferenciar un poquito y ver los puntos negativos de ChatGPT, yo creo que nos damos cuenta de que ChatGPT tiene muchísimas limitaciones, que muchas respuestas son erróneas, que puede ser una herramienta de soporte, pero no va reemplazar el conocimiento que nosotros pues tenemos que darlas como humano, porque justamente ahí viene relacionada a la pregunta anterior. Nosotros tenemos esa intuición, nosotros el ordenador no.
Entonces yo creo que algo que se me ha chocado mucho y que me hizo mucho ruido fue eso, como que ellos querían un ChatGPT que le resuelva la vida, que no querían hacer nada y que ChatGPT era capaz de hacer todo. Ya, sí. Y entonces fue como que, no. Lamento, pero no. No hay una varita mágica. Sí, claro, es como Sí. que muy mágico y es el ejemplo que lo tengo al día por el tema de ChatGPT y todo lo que está haciendo el boom. Sí, es una locura. En realidad que lo que la gente ha dicho, lo que la gente ha pensado acerca de estas herramientas ha sido un poco impactante. Yo tuve también el caso de una persona que pensó en realidad que como ChatGPT te responde como si fuera una persona, ¿no? Como I can do this, I can do this other thing. Am, que sentía como si fuera una persona, como si le estuviera hablando a una persona. Entonces, sí, ha sido un shock como todas las reacciones que eso ha causado. Sí, ha sido bastante diferente. Yo creo que, bueno, en otros aspectos sí es como que un poco controversial para ciertas profesiones, pero, pero bueno, sí, siempre hay eso de que pues todavía no nos pueden reemplazar. Tranquila, Ya, gente. exactamente, exactamente. Y entonces, Katy, ahora sí cuéntanos un poquito más de tu campo. Queríamos saber si es que tú nos puedes compartir unos ejemplos prácticos o casos reales de cómo se utiliza la inteligencia artificial en tu campo. No específicamente tu proyecto, vamos a hablar después de eso, pero más o menos en tu campo. ¿Qué ejemplos podrías darnos de cómo se aplica? Yo creo que uno de los ejemplos claros y donde comenzó también a hacer más ruido el término inteligencia artificial alrededor del mundo fue durante el tema del COVID, durante cuando todos estábamos en pandemia y demás, porque a la final inteligencia artificial, para poder crear una inteligencia artificial, necesitamos datos. Y durante el COVID, muchos de los gobiernos, muchos de los hospitales para poder encontrar soluciones, pues presentaron y abrieron todos sus datos y lo dejaron abierto para que gente de todo el mundo pues pueda colaborar y presentar soluciones. Ahí fue un ejemplo súper rápido de crear modelos para ver el crecimiento, qué tan rápido nos va a afectar el COVID, qué tanto impacto va a tener en ciertas zonas, dependiendo su condición socioeconómica, sociopolítica y demás. Meter esa información y el hecho de la tecnología también ayudó a que sea muy rápido, porque gente de todo el mundo colaboraba pese a pues estar en confinamiento. Yo creo que esa fue una de las aplicaciones para mí que me gustó mucho. Fueron muy nobles al hecho de abrir los datos, porque ese también es otro tema entre ética, generar datos libres. Mm. Entonces, para mí una aplicación pues que se realizó en todos los países del mundo, estoy casi segura de eso, pues fue cómo contemplar y crear herramientas para sostener todo el tema de la pandemia que estuvo en su momento. Muy buen punto. Y justamente que estás hablando sobre esto, o sea, ahorita, o tal vez en el mundo, en la burbuja en la que nosotros estamos, la inteligencia artificial es bien, es como muy direccionada a la investigación y tal vez desde nuestra perspectiva es un poco difícil ver las aplicaciones a la industria. O sea, ¿crees tú que el área en el que tú trabajas tiene una relación con la industria? O sea, ¿cómo se relaciona con la industria? ¿Has visto tú casos en los que en realidad son totalmente aplicados? Podríamos tomar el caso del COVID, aunque yo igual lo tomaría más como todavía fue muy en la parte de ciencia, porque se desarrolló mucho en los institutos y universidades y cosas así, pero aparte de eso, ¿podrías como relacionarle con la industria de cómo podemos aplicarle a la vida real, la inteligencia artificial? Sí, de hecho, sí. Participé justamente en un proyecto, fue obviamente durante el COVID, pues todos teníamos mucho tiempo, más tiempo libre, eh, en una empresa que busca de inteligencia de mercados, que la idea es analizar ciertos grupos para aplicar tal producto, para lanzar tal candidato, etcétera. O sea, hay muchas aplicaciones. Y lo que se hizo en ese momento fue el tema del análisis de las noticias falsas. Cómo detectar las noticias falsas y qué tanto impacta eso
de manera positiva o negativa sea un candidato, o bueno, también el análisis del sentimiento que provocaba tal vez noticias falsas con respecto al COVID, porque se trabajó en ese momento. Entonces, esa también es otra aplicación que es, eso pasa en todo el mundo, el tema de las noticias falsas y cómo afecta, como les dije en nuestro caso, el tema de políticos y todo lo que le puede afectar a su candidatura, o el otro caso de noticias falsas, cómo afecta el sentimiento y la seguridad de los ecuatorianos, porque era con datos ecuatorianos, el hecho de las noticias falsas con respecto a ciertos temas del COVID, de la corrupción en Ecuador, etcétera. Y sabes como temas o los detalles como para específicamente qué sacaron de beneficio con este proyecto. O sea, la idea del algoritmo en sí es en Twitter mandan muchísima información Ya, y atacan y demás. Entonces, cuando dan una noticia, por ejemplo, dado la información de cierto nombre y cuántos tweets están referidos con una palabra o frase específica, saber de toda esa información que está circulando ya en redes sociales, si es cierto o no, ya, basándose pues hay técnicas de web scraping, de sacar información al momento también de periódicos y demás. ya, ok. ¿Como por fines políticos o solo para una marca en específica? Ese era como, no puedo decir nombres, Ah, como ok. que para fines políticos, pero Ya, ok. obviamente es aplicable para el hecho de lo que hacen las empresas, cómo están hablando de su nuevo producto, el lanzamiento de Ah, una ok, nueva canción, ok, ya. lanzamiento de Ya, ok. En en ese realidad contexto. sí, ajá. Puede ser aplicado a cualquier Ujú. industria para saber cómo están hablando acerca de la marca, tal vez, de la empresa. Ya, ok, Exactamente. ya, ok, Entonces, a ok. partir de esa información, si todo lo que está circulando en redes sociales se lo puede discriminar como verdadero o falso, porque cuando es falso, pues las marcas tienen que sacar un comunicado y demás, o saber cómo mitigarlo a tiempo. Ya, ok, ok, Ujú. entendido. Ya, Ahí tal vez, Evi, no sé si tal vez quisiera meter una pregunta ahí obvio, me llamó muchísimo la obvio, atención lo que obvio. mencionaste, Katy, hay un poco en el tema del lanzamiento de productos, ¿no? Y qué importante, por ejemplo, para la industria poder tener como esta, esta vista mucho más analítica y mucho más exacta también, porque una cosa es decir, me voy a hacer una muestra representativa y voy a ver cómo nos fue y vamos a ver las ventas, ¿no? Pero eso es un poco ya una vez lanzado el producto. En cambio, acá estamos hablando de data real en el momento, ¿no? Es live data, es decir, estamos viendo todos los días cómo vamos avanzando en el lanzamiento de un nuevo disco, avanzando en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Entonces, a mí me interesa la recomendación. ¿Cómo has visto esta conexión entre la parte de research y la industria? O sea, trabajar con empresas, ¿no es cierto? En este punto que estamos topando acá, ¿cómo te pareció con esta experiencia que mencionaste, ¿no? O instituciones, ¿no? Porque hay empresas e instituciones que para ellos es nuevo el tema de la inteligencia artificial y el alcance que pueden tener. Y en la parte de research, en la parte de investigación, ustedes saben muy bien cuáles son las limitaciones, pero también cuáles son los alcances. ¿Cómo fue esta dinámica industria, investigación, academia? Sabes que es algo que, como tú dices, siento que, no sé si a nivel Latinoamérica, pero al menos en Ecuador sí hemos separado mucho la parte industria con la parte de investigación y tal vez no hemos buscado un enfoque común o una intersección donde se pueda colaborar. Tal vez sí lo hay, pero no es tan fuerte como debería tal vez. Y yo creo que es, eso fue ya cuando estuve el segundo año aquí y una de las cosas que vi que las empresas hacen investigación. Las empresas que realizan productos masivos hacen investigación, tienen grupos de investigadores, contratan doctorantes que hayan hecho en inteligencia artificial y demás para investigación y obviamente investigación orientada como con un producto más general, con beneficio económico, digámoslo así. Y yo creo que ese acercamiento fue con esa motivación que yo vi que sí se puede, o sea que de hecho hay que hacerlo. Para mi percepción Sí, es como que hay algo que sí deberíamos comenzar a trabajar porque aquí lo hacen. Y por ejemplo, tengo un profesor que lo tuve durante mi estudio de maestría
y él hace investigación, es el grupo de investigación que creó el paquete de Scikit-Learn de Python, que Ah, es el ya, boom sí, de Machine sí, sí, Learning. sí, exactamente, sí. Y Ajá. él trabaja como investigador en la universidad, pero al mismo tiempo todas las industrias fuertes y que están interesadas en Machine Learning, pues les dan el auspicio para que sigan mejorando sus algoritmos. Y actualmente se cambió de trabajo y está como investigador en los laboratorios de Meta, Facebook, para la parte del metaverso. Ya. Entonces, acá no es muy difícil tener esos conceptos deslindados. Aquí de verdad investigación y empresa están muy unidos, por lo que se me hizo muy Ujú. fácil romper ese esquema rápido, porque lo que me impactó de aquí de Francia fue eso de la colaboración, que Sí. no se cierran a Maravilloso, colaboraciones. Sí, lo maravilloso. mismo es en Alemania. Tú encuentras que, de hecho, los campus, ¿sabes? Los edificios son construidos por la industria, por las empresas. Sí, sí, Ellos así es. ponen básicamente la plata y construyen infraestructura donde se forma la gente y luego ellos aprovechan, bueno, de eso, ¿no? La gente que sale, los profesionales y ellos también los llevan a sus empresas. Entonces, en realidad sí se puede ver se puede sentir ese link que es mucho más fuerte entre industria y academia, que me uniría, de hecho, a la opinión de Katy, que en Ecuador en realidad sentí mucho la falta de eso, de esa conexión. Sí, y para quienes nos están escuchando de la academia, ojo, también es un llamado, creo que también no, para que también se tome acción, ¿no? Creo que también este espacio es para ser súper críticos y también ver qué cosas se están haciendo y también qué cosas podemos hacer, porque también para las empresas es ese llamado a, miren, la academia está ahí. Y para la academia, ojo, acá está la industria. Están esas dos partes y no es un divorcio, es prácticamente van de la mano, como bien lo dijo Evi y bien lo dijo Katy, están ahí, entonces pueden coexistir. Así que nada, eso nada más, pequeño paréntesis y corte comercial Sí, sí, aquí están a totalmente los permitidos oyentes. los espacios críticos. De hecho, también es la idea, ¿no? Fomentar justamente el debate, tal vez confirmar lo que uno ve, lo que uno siente, que no es en realidad bien particular o individual. Si es que ya somos algunas personas, es porque, bueno, tal vez hay un problema, ¿no? Entonces, claro, bienvenidos siempre los espacios críticos. Sí, puedo añadir una. Obvio. Claro. Sí, como en Ecuador yo tuve la experiencia de trabajar con industria porque pues también mi profesor era consultor. Sin embargo, sí hay proyectos que vinculan industria y el departamento de matemáticas, pero no es tan frecuente tal vez, o por lo menos la visión que yo Mm, tuve como estudiante y lo que pues conversaciones profesores estudiantes, no lo sentí tan fuerte como es acá, tan normalizado, digamos, ese tipo de colaboraciones. Sé que existen, pero yo como estudiante, mi recuerdo y mi percepción fue que no fue tan fuerte y como pues también Evi también tuvo la misma percepción, Dianita también, entonces, pero sé sí, que hay o hubieron en su momento. Debe haber, quizás hay sí. más, Sí, ojalá. sí. Ojalá que sí, por lo menos en nuestra Sí, época de no hubo, pero que hecho, haya más. ajá, de hecho tal vez, ajá, tal vez estamos viendo desde una perspectiva un poco de años anteriores. Y bueno, si es que nuestro público de hecho sabe sobre estos proyectos y nos puede decir, no, ¿saben qué? Sí están haciendo o definitivamente no lo están haciendo, pues también son bienvenidos los comentarios. Claro. Exactamente. Y bueno, entonces, para continuar, ahora nos vamos a adentrar un poquito más ya en tu tema. Estábamos pensando también en preguntarte, eh, entonces, por qué es importante la inteligencia artificial ahora sí para tu investigación? Y bueno, también vendría el momento, ¿no? Para que nos expliques un poquito más exactamente sobre tu proyecto. Ya. Bueno, el título es super fancy, Inteligencia Artificial para soporte en cirugías cardiovasculares. Y la idea es que yo trato con imágenes médicas, con escáneres de pacientes y a partir de toda la información que tengo con diferentes datos, con diferentes imágenes de diferentes pacientes, lo que yo quiero hacer es proporcionar una herramienta de soporte, más no de reemplazo, para que el doctor diga, ok, esto me dijo esta inteligencia artificial, voy a verificar, pero ya es
y es un diagnóstico mucho más rápido que en anteriores casos pues tomaba un poquito más de tiempo. La idea es, las imágenes en específico son de arterias y la idea es saber si es que tiene voy a utilizar ciertos términos médicos porque no sabría cómo Ya, explicarlos, como calcificaciones que no permiten que la arteria esté libre para la circulación de la sangre o grasas, lípidos. Por ya. lo tanto, Ujú. eso en el escáner lo tienen que ver porque si es que no se puede, si es que no puede circular la sangre, pues lo que necesitan ellos es hacer un implante de un instrumento médico para que comience a circular nuevamente la sangre ahí. Entonces, yo hago esa parte de decir, ok, esta arteria está sana o está enfermita, con un poquito de grasa, con un poquito de Ah, calcificaciones y ya. demás, pero obviamente utilizando toda la información de pacientes previos. Ya, entonces no, no, a ver, primera pregunta. ¿Cómo lucen estas fotografías? ¿Es como a blanco y negro? Estas imágenes son a blanco y negro, como rayos X son a color, de dónde salen esas imágenes? Yo también tuve la misma pregunta cuando me dijeron el tema, fue como que, ok, suena muy lindo, pero Ajá, ¿qué voy sí. a ver? Y, y de hecho sí, porque al inicio uno dice, pero tal vez están muy evidentes y, o sea, lo que estás haciendo no sirve para nada. Pero de hecho no, son imágenes a blanco y negro y pues Ya, también hay una parte física que hay que entender detrás de cómo se toma el escáner con el instrumento físico que se toma. Hay diferentes métricas que se deben tener en consideración por el brillo, para que sea más clarita la enfermedad, pues le inyectan al paciente en un líquido, entonces como que varias cosas a la vez, pero al final el resultado es una imagen a blanco y negro. Para mí todo era igual, oh, donde ya. todo es lo mismo. Entonces de verdad Sí. es una imagen a escala de grises y como son imágenes en 3D, pues es una secuencia de muchas imágenes para generar Ya. Estamos trabajando con las arterias del músculo inferior de las piernas. Ya, Mm. pero eso quiere decir que también para, para apoyar la decisión que va a tomar el doctor, se toma en cuenta cosas como las máquinas, o sea, como el tipo de máquina. Ah, qué locura, ya, importante tal vez, ¿no? Sí, 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 yo al inicio. Bueno, no sé si respondo a alguna pregunta del futuro, pero el inicio creo que es una parte un poquito complicada, el tema de meter muchos más conceptos que tal vez de los cuales yo estaba habituada, con el ejemplo que les presenté de dar respuesta, por ejemplo, a qué tan rápido se va a expandir el COVID. Ok, yo sé cómo Ujú. resolver eso y yo sé cómo tratar los datos. Fin. O el ejemplo de saber cómo está afectando el sentimiento a los clientes y demás sobre algún producto o alguna marca, pues también era muy Ujú. fácil de, ok, esta es la idea, esto es lo que tengo que hacer. En cambio acá fue, ok, tengo la imagen, pero no entiendo la imagen, necesito entender la imagen. Entonces ahí es donde llegan los términos médicos, cómo podemos obtener la imagen, la parte física, ciertas escalas dentro de las imágenes, el tema del brillo y cositas con las cuales antes no me había enfrentado en sí. Oh, ok, sí, se nota que es un problema bastante complejo. Entonces, me imagino que tal vez es ahí en donde interviene la parte de de inteligencia artificial al rescate, o no es así. ¿Cómo interviene, ajá, la inteligencia artificial? Exactamente, porque yo con ojo de cero médica, cuando me daba la Ujú. imagen, para mí era una imagen donde pues ahí estaba la arteria y nada más. Pero obviamente teníamos ya la información que ciertos médicos ya nos decían, mira, en esta parte de la imagen está la grasa, en esta parte de la imagen tienes una materia que se está ahí quedando dentro de la arteria. Y a partir de esa información que nos dan, lo que tal vez para el ojo humano es como que más difícil hacerle super zoom a la imagen, es utilizar estos modelos de inteligencia artificial para que ya me lo dé, o sea, que este me diga automáticamente, mira, esta es la zona que tiene grasa, esta es la zona que tiene ciertas calcificaciones, esta arteria está bien, no tiene nada, está limpia, etcétera. Entonces es eso
que aprenda a encontrar esos patrones, esas ideas y que me diga automáticamente y pues para el doctor va a ser mucho más fácil, va a decir, ok, me baso en esto y obviamente la persona luego lo verifica, porque como lo aclaré, no es reemplazo, es soporte. Ya, muy bien. Sí, creo que Súper ya nos quedó interesante. un poquito más claro el tema. Total. Ajá, y entonces Sí. podemos tal vez ir a nuestra segunda parte. Si tienen Sí, preguntas, totalmente. no duden en pararme, porque a veces como que asumo No, que la yo gente me va a entender. no, está fascinante. No, de verdad, Katy, creo que está fascinante y estamos todos así súper conectados, no podemos ni pestañear. ¿No es cierto? Yo estoy segura que las personas que nos van a ver van a estar así. O síguenos contando, Katy. Y no, la verdad es que es bien interesante, ¿no? Porque es justamente ya llevar a ver casos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de diagnósticos, y harto vamos a la parte donde me gustaría conocer un poquito más del proceso. Ya nos contaste que el primer paso es primero entender, ¿no es cierto? Conversar con los expertos médicos en este caso para poder entender cuál es la terminología, cuál es el contexto en el que tienes que entrar, ¿no es cierto? Y claro, ahí tal vez una de las preguntas que siempre van de la mano es las personas con las que colaboras en estos campos, ¿no? ¿Cómo empieza el proceso? Tal vez si lo quieres dividir en bloques para que podamos entender un poco más cómo es ese proceso de al final la creación de este producto o al final no sé si es un visualizador, una aplicación web, pero al final hay un producto tangible, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos un poquito ese proceso y también en ese contar nos puedes también explicar cómo es colaborar con otras áreas, en este caso, por ejemplo, la parte médica. Listo. Creo que al inicio, pues obviamente para empaparme del tema, entender lo que querían las personas, tuvimos muchas reuniones con cirujanos del Centro de Investigación en Estrasburgo y ok, mira, esta es mi imagen A. Literalmente me explicaban así, mi imagen A, mi imagen B, y aquí tenemos este tipo de enfermedad en la arteria y acá tenemos este otro tipo de enfermedad. Lo que queremos hacer es utilizar toda esta información y que nos diga el modelo automáticamente, pues, qué tenemos. Y tenemos tanta información. Entonces, la primera fase, que es, yo creo que podríamos decirlo, Evi, yo creo que la primera fase siempre es empaparse del tema, Sí, conocer sí. los datos. Sí. Lo que se conoce como el preprocesamiento de los datos, es donde tú comienzas a entender, porque lo que te dan es siempre la materia en bruto. Entonces tú tienes que pulirla, ponerle bonito, limpiarle, sacarle las cositas que estaban mal y dejarla bonita antes de que entre al modelo. Entonces esa es la idea de la inteligencia artificial. Entonces yo estaba en la primera etapa de preprocesamiento, en la cual pues tener y entender las terminologías médicas era una parte súper crucial, porque no es lo mismo decir, mira, tiene grasa que tiene otro lípido, otro tipo de calcificación dentro de la arteria. Entonces era entender cómo sale, cómo obtengo cada imagen, qué significa cada parte de los tipos de enfermedades, de cositas que tiene la arteria a través de todas las repeticiones. Creo que los médicos me repetían como 3, 4, y yo era, ok, voy a anotar y luego voy a revisar. Esa parte yo creo que fue mucho más larga de lo habitual con otros tipos de datos con los que me había enfrentado, porque como les comentaba antes, era entender desde el proceso del paciente, o sea, el paciente llega, antes de la operación tengo esta imagen, después de la operación tengo esta imagen, antes de la operación le meto el líquido, después de la operación no. Entonces, Oh, la máquina tiene una escala por cosas físicas, entonces la imagen la tienes que calibrar de cierta manera y demás. oh, Y, claro. y aparte, descargarme instrumentos para poder abrir las imágenes, porque yo estaba habituada a trabajar las clásicas imágenes Sí, PNG, sí, JPG, ya, ajá. EPS, extensiones comunes. Y pues aquí Ya. las extensiones de las imágenes médicas eran otras, para las cuales Oh, necesitaba ¿en otros serio? programas para poder abrirlos. ¡Ay, qué Y- locura! Sí, Wow. entender. Y para una persona, o sea, ese es el reto de la parte cuando haces investigación interdisciplinaria, ¿no? Para la persona que no es experta, en tu caso, imagínate, en medicina,
una persona que dedica toda una carrera, una vida para aprender y a ti te toca como en poco tiempo entenderlo y, ay, me imagino que debió ser al principio una parte complicada. ¿Sabes qué? Es que esa es la carrera, eso es por la cual elegí la carrera. Me pareció Ya, difícil, pero yo ya, amé el proceso. Fue como ya. de que cuando Ujú. lograba reconstruir la imagen 3D, decía, wow, una pierna, Ya, puedo ver valió la la pierna. pena. Valió Esa es totalmente una la pena. arteria de la piel. Ajá. Ajá. Puedo ver la arteria completa, puedo ver la piernita y podía jugar en 3D y todo eso, cosas que ¡Ay, antes qué loco! en Claro. otros, Sí. en otros visualizadores pues no lo podía hacer porque Ay, estos eran no. específicos para Ajá. imágenes Suena médicas. súper divertido, suena Sí, súper sí, sí. divertido. Puedo No, yo entender por qué lo disfrutaste. Sí, en sí, la sí. primera etapa era como que, y me acuerdo que a veces subía estados de WhatsApp, era como que, ya tengo una imagen 3D. El logro del día. En lugar de la foto de la selfie, la del 3D. Sí, sí, Claro. sí. Ahí la piernita en 3D con la arteria. No, qué maravilla. Y sabes que creo que es súper interesante el tema del procesamiento y también, no sé, aquí hay un punto desde el lado también del desarrollo de productos. Tal vez un poquito hablando de el desarrollo de productos en general, siempre empezamos con la identificación de dolores de cabeza, lo que llamamos pain points, ¿no es cierto? Y acá me parece interesante tal vez preguntarte, antes de pasar a la siguiente fase después del procesamiento, ¿cómo identifican el dolor de cabeza del doctor? Por qué la arteria y por qué no sé, se me ocurre otro tipo de partes que necesitan ayuda? ¿Por qué esas? O sea, ¿cómo identifican que en este se van a demorar, no sé, se me ocurre un par de horas versus en otras en donde se demoran días? O sea, ¿quién hace ese análisis o cómo se hace ese análisis? ¿Ustedes lo hacen en términos de dolores de cabeza ya hablando con los doctores, ¿no? O es algo que ellos ya te dicen, ¿sabes que nosotros ya identificamos? Este es nuestro dolor de cabeza mayor y ayúdenos ya en la parte de procesamiento. ¿Cómo es esa parte tal vez? Sí, claro, ahí tal vez no entra tanto, un poquito mucho a mi opinión y con respecto, pues son ellos los que me quiere, tenemos que hacer esto. Y el grupo de Mm, investigación con el que trabajo específicamente es especializado en sistema cardiovascular, en operaciones de arterias y dispositivos arteriales para mejorar la circulación de ya. la sangre cuando hay enfermedades o grasas o cositas ahí raras en las arterias. Entonces, de verdad Ujú, es muy específico para esta parte donde la localización en las imágenes de esos pequeños detalles cuando la arteria ya está cambiando y tiene cositas, a mano hacerla es súper costoso. Se demoran dos, tres ya. horas, mientras que el algoritmo te Wow. da en, Ya, no sé, minutos, Segundos o segundos, minutos. no, segundos, o sea, ya, minutos qué toda la base de loco. datos. Ya, ya, ya. Y Entonces, un porcentaje de confianza muy parecido, ¿no? Es decir, o sea, estamos hablando que igual que hay un proceso de verificación, pero ya no es verificar N imágenes, es verificar una imagen resultado. exactamente. Aquí viene, tal vez puedo introducir un poquito el concepto del aprendizaje supervisado, que la Ya, idea Ujú. es, le doy a la máquina la información que yo tengo. Mira, este es, ay, ¿cómo podría explicarlo? La información que yo quiero y quiero que me diga si es que hay o no una anomalía. Entonces yo le doy esa información tanto la imagen y la información si es que hay una anomalía. Entonces él va a entender cuándo hay y cuándo no hay una anomalía, porque le estoy Ujú. dando la información de cuándo sí hay y cuándo no hay. Entonces va a aprender los dos casos. Pero para poder saber si es que entendió bien lo que yo le di, ahí se utilizan imágenes donde el modelo no sabe si es que está bien o está mal. Entonces ahí es donde nosotros sacamos ese tipo de métricas, como tú dijiste, confiabilidad, saber qué tan preciso de verdad Perfecto. aprendió, qué tan bien aprendió a partir de la información que yo le di con un conjunto más chiquito de datos para ponerle a prueba. Le estamos poniendo a prueba al modelo. muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Muy bueno. Sí, sí, no, y en esa opción como binaria, ¿no? Es decir, es cero o es uno. Es Ajá. esto o es lo otro, ¿no? Perfecto. Y No, súper bien. Y tal vez vamos continuando para no quedarnos con la inquietud. Hablábamos de preprocesamiento, ¿no es cierto? Y tal vez, Katy, nos puedes contar cuál es el que sigue y tal vez en términos muy generales para tampoco andarnos mucho, pero en términos como bloques, ¿no? ¿Qué continuaría?
Lo voy a decir por bloques y después lo puedo ir detallando un poquito. Normalmente cuando estamos trabajando en el flujo de trabajo es la recopilación de datos, que eso viene por parte de mi caso de los médicos. Viene el preprocesamiento de datos, como les dije, cuando nos dan los datos son datos en brutos. O sea, está El dolor de cabeza. el dolor de Dolor de cabeza cabeza. del científico de datos. Sí, exacto. Entonces ahí viene la parte que es fundamental también, que tal vez a veces se desmerece mucho esa etapa, porque yo siento que es una etapa muy fundamental donde limpias tus datos, los dejas súper limpiecitos para así la siguiente etapa ponerlos al modelo y ver que el modelo se entrene, para que el modelo comience a aprender cosas de acuerdo a la aplicación que queramos hacer. Una vez hecho eso, viene la etapa de, ok, le voy a poner a prueba mi modelo. Y ahí es donde sacamos qué tan preciso, qué tan confiable de verdad está haciendo mi modelo con lo que yo le di, con la información que yo le di. Y si es que yo veo que el modelo no es tan preciso, pues regreso a la etapa anterior y cambio de modelo, modifico el modelo y demás. Una vez que ya mi modelo pasa la prueba, donde yo tengo buenos resultados, ok, digo, ok, este es mi modelo, con este modelo tengo buenos resultados y con este modelo puedo utilizar para nueva información. Si ya ingresan nuevos datos, ok, este modelo ya sabe clasificarme, sabe decir si es que está enfermo o está sano. Entonces ya lo pongo a producción. Entonces normalmente ese es un flujo de trabajo que se va manejando en el contexto de inteligencia artificial relacionada con Deep Learning. Y obviamente ya llega la parte de producción, de concatenarlo con ciertas plataformas y demás, como Visualizador. justamente lo que decías, dependiendo si lo quieres como un visualizador, como una aplicación, como un informe, automatización de cosas, etcétera. Pero ese es Y, el flujo. Perfecto. y es así tu caso específico para tu proyecto que quieres que tu modelo clasifique en está enfermo, no está enfermo, o es más o menos como tipo de enfermedades, más o menos cómo se ve el resultado. Mi modelo tiene como salida la misma imagen, pero coloreada las partes en las que hay grasa, Ya. coloreada en las partes que hay este Ok. tipo de clasificación, lo que se le conoce como segmentación de imágenes. Ok, Entonces entra una ok, imagen, ok, ya, sale la misma imagen, pero coloreada, ya, y me ok, dice, mira, en este circulito de aquí le pongo amarillo porque es ya, grasa. Esta zona de aquí le pongo verde porque es una calcificación. Esta ya, cosita de aquí le pongo Ah, azul porque solo es el fondo de la imagen. ya, como etiquetada, más o menos. Sí, como estoy sí, etiquetando cada píxel de la imagen. sí, entonces Ujú. sí, como clasificación y segmentación, Sí, ya, ok, dale. Súper, es, súper interesante, Katy. Me hiciste acuerdo de un caso que teníamos una vez con identificación, pero para casos pulmonares, en temas de fibrosis. Me acuerdo que había el mismo resultado, pero identificaban, por ejemplo, había casos en donde habían unas ciertas, entre comillas, manchas, ¿no? Es como una manchita que supuestamente uno dice, ah, es una mancha como un agujero negro, pero uno de ellos podía ser cancerígeno, ¿no? Entonces, en términos pulmonares, lo que identificabas es como que esta mancha no está normal, eso es una anomalía. Entonces, se hacía una detección ahí. Me acuerdo que era una startup de, si no estoy mal, de Finlandia en esa época, en el Ya, 2016. Súper interesante, Katy, gracias por contarnos los bloques. Ahora, hay algo que siempre creo que se pregunta y siempre creo que es una de las preguntas de oro, ¿no? Evi, el tema de los datos, sí, la estrategia de datos, ¿no es cierto? sí, Sabemos sí, claramente, ya lo dijo Katy también, qué importantes son los datos. Los datos exacto. es todo. Ujú. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para gestionar los datos en estas iniciativas? Por ejemplo, ¿cuál fue la estrategia de datos que tú seguiste, Katy? en mi caso, es que en mi caso es un poquito particular porque la medicina es un campo que recién tomó repunte hace muy pocos años, la verdad, porque el problema que tiene la medicina por el tema de los datos en sí es que no tiene muchos datos y la inteligencia artificial funciona Ah, bien cuando hay muchos datos. sí, ya. Entonces ahí Tienes es, razón. Muy buen punto, muy buena aclaración. Ujú. sí, entonces yo creo que ahí en el tema de datos, para mí en este contexto específico, fue fácil porque yo no estaba encargada de la recopilación y ya eran años que lo iban recopilando.
obviamente no trabajé con una fuente de datos abierta, sino fue con alguien pues que ya me dio los datos. Entonces, pero ahí es, no sé, siento que es un poquito particular el caso, por la aclaración que les dije, pues porque ahí es donde también entraba en juego, ok, tengo pocos datos, la inteligencia artificial funciona perfectamente con muchos datos, cuando hay pocos datos hay problemas. Entonces, buscar también técnicas que hayan sido buenas cuando estamos trabajando con pocos datos. Creo que me desvié de la pregunta. ¿Me puedes No, un No, no, poco, no. sí le respondiste un poco, sí le respondiste un poco, Sí. pero, o sea, claro, sí, o sea, obviamente tu tema es bien específico, ¿no? Como, Ujú. y los datos que tú tienes, o sea, se necesita definitivamente un tratamiento bien especial, pero más o menos pensábamos como qué cosas generales tú piensas que es importante, como qué estrategias después de lo que tú hiciste, qué aprendiste sobre estrategias sobre cómo manejar los datos. Una de ellas tú mencionaste el de limpiarlos bien, por ejemplo. No sé, Ujú. más o menos en esa dirección, como algo que pueda servir a todo el público. Es decir, cuando yo tengo estos datos que están todo una cosa aquí, una maraña de cosas, ¿cómo los puedo tratar? ¿Cuáles son las estrategias para dejar esa data bien limpiecita que tú decías? Tal vez para eso puedo ir un poquito atrás, porque yo creo que una de las debilidades que yo vi en Ecuador, acá no sé si las haya, porque pues no he trabajado tanto en industria en Francia, no sé si tengan un buen sistema de gestión de información para almacenar los datos, pero un problema antes incluso de tratar los datos es la obtención de esos datos. Entonces yo creo que un problema que yo vi mucho en Ecuador es que hay datos, solo que la gente no sabe cómo guardarlos. Y como no están guardados, luego no los podemos usar. Entonces hay un problema mucho Oh. también en la parte previa a nosotros, que nosotros no estamos involucrados. Eso es más la parte informática, ingeniero de datos y demás. Cómo Ujú. almacenar y qué información almacenarla y correctamente. Entonces ahí es un tema, pues obviamente no tan ligado, pero sí es una etapa previa porque nosotros no empezamos con los datos en cero. Nosotros venimos de una etapa cero, que es ya la parte informática, ingeniería de datos. Y ahí en Ecuador, incluso en tienditas pequeñas, nosotros podríamos hacer modelos súper simples para predecir cuánto va a ganar, para mejorar cosas, pero esos datos no se guardan, no hay información, entonces no son almacenados. Bueno, una vez que ya tenemos los datos almacenados, que normalmente deberían almacenarse correctamente, pues la parte de estrategia de cómo manejar y dejar bien pulidos los datos, pues sí es bastante diversa porque depende de la naturaleza de los datos. Ustedes saben que tenemos los datos clásicos que tenemos en las tablitas de Excel, que son los datos mucho más fácil Ujú. a entender, a visualizar, realizar gráficos que nos permitan decir, ok, mira, esta información que tengo aquí tiene un comportamiento medio interesante. Hay como dos nubes de puntos, dos nubes de información, como que dos grupos bien marcados. Entonces yo puedo decir, aquí tal vez puedo aplicar algo de clasificación, porque hay información súper diferente. Entonces como que en el preprocesamiento vas entendiendo, además de limpiando. Entonces, eso entender podría ser que tengo dos nubes de puntos, dos grupos bien separados y puedo decir, ok, tal vez haya dos grupos que yo los quiero representar y darle una interpretación en el futuro. Y otra, ya en la limpieza, serían los clásicos puntos atípicos. Tienes toda tu información muy cerca por ahí y hay un punto súper lejos. Por ejemplo, en el salario. Tengo la información del salario de los empleados de mi empresa y están entre 500 y 1000 dólares y hay un dato que dice que gana $1 millón. Oh. Entonces ese se le conoce como dato atípico, un dato que tal vez hubo error humano, que alguien tecleó, se le fue el cero, se durmió y aplastó muchas veces el cero. Entonces eso, por 3 veces. ejemplo, es como que, No. ay, me gusta el cero. Y, por ejemplo, hay errores, hay datos que son errores humanos, errores de tipeo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlos, es que hay muchos posibles casos para el preprocesamiento, pero la idea es visualizar los datos para ver qué anda mal y al mismo tiempo ver qué patrones podría ser, qué patrones, qué cositas yo estoy viendo en mis datos.
y para eso existen gráficos para visualizar Súper. mis datos, existen métricas para analizar si el salario está relacionado con el género, el salario está relacionado con la provincia de la que vienes, el salario está relacionado con tu nivel de estudio. Hay valores estadísticos que nos permiten ayudar, nos permiten saber si es que sí o no están relacionados. Entonces ahí voy entendiendo mis datos y gestionándolos ya con la parte de limpieza, los clásicos que podría decir errores de tipeo y que una persona gana 1 millón de dólares. De O hecho, sí, pensaría que Katy dio un muy buen punto. En realidad, todo esto se trata de, tenemos que entender bien nuestros datos, ¿no? Como en todo ese proceso de limpieza, de identificación de los datos atípicos y todo eso, tenemos que entender bien nuestros datos, lo que nos hablan. sí, pues esa es la parte exploratoria. Y bueno, obviamente ya hay técnicas estadísticas para la parte de poder corregir errores que pueda haber, errores humanos, errores de tipeos, errores de cómo se ingresó, se gestionó la parte cero de la información. Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta y eso lo hablo en el contexto de hojitas de Excel cuando nos dan ese tipo de Mm, información. Ya cuando Claro. estamos hablando de texto, o sea que la información, por ejemplo, son twitters o noticias, se requiere otro tipo de procesamiento, pues es otra área de procesamiento de texto. O cuando estoy trabajando con imágenes, con videos, también requiere otra área de preprocesamiento que ahí no veo puntos atípicos, sino lo que busco, lo más fácil podría decirlo es ponerlos en valores ni tan altos ni tan bajos, como que todos estén ahí en un rango interesante. Y un ejemplo que me gusta dar siempre en el tema de preprocesamiento, que si nosotros queremos analizar, por ejemplo, el impacto que tiene, no sé, sacar un indicador o un valor de riesgo para los clientes de un banco en Colombia y de un banco en Ujú. Ecuador, ujú, y una de las informaciones que queremos utilizar para ello es el salario. ujú, Entonces, ok, en Ecuador vamos a tener información de nuestra gente que va a tener un salario, no sé, entre 200 y 1.500 dólares, el mínimo 200 y el máximo 500, 1.500 dólares. Mientras que en Colombia voy a tener salarios de 200.000 pesos hasta 5 millones de pesos, me invento. Entonces ahí, Ujú. pese a que son países de la misma región y que pueden tener un impacto similar, un salario similar, ujú, la información que yo le estoy dando a la computadora para el país de Colombia va a decir, en Colombia es más importante el salario, mientras que en Ecuador no tanto. ¿Y por qué? Por el valor que yo le estoy dando. Pese a que en la cotidianidad, en la realidad, es un salario similar. O sea, los ujú. 200.000 pesos con los 200 dólares son equivalentes. Pero en un modelo en Colombia me va a salir que el salario va a tener mayor impacto para Colombia, para este modelo, por la escala. Entonces, una parte que se hace en el preprocesamiento es, ok, Ah, ujú, esta parte de, yo no quiero darle un impacto falso o de esta variable a mi modelo. Yo no quiero sobrevalorar el impacto que tiene esta variable. mm, Por lo tanto, en la parte de procesamiento hay una técnica que se llama normalización de datos, ujú. donde yo les pongo en una escala similar a todos para que todos tengan el mismo impacto cuando yo cree mi modelo y saque mi estadístico para saber si es que le doy o no un crédito, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo muy clásico que a veces no solemos hacer, pero y podemos estar sobrevalorando o subvalorando el impacto que pueden tener ciertas características, cierta información que nosotros tenemos cuando creamos un modelo. Entonces, eso Tal, también es importante. tal vez para que las personas entiendan un poquito más de lo que te refieres con normalización, que se puede ver como un porcentaje, ¿no? Que en lugar de poner estos Ujú. salarios justamente en la métrica de, como decía Katy, en dólares o pesos, entonces los llevamos a un porcentaje de 0 a 100%. Entonces es de cierta forma igual para cualquier modelo que se pueda utilizar. Exactamente. Si Mm, no estoy dándole más impacto al salario en Colombia o menos impacto al salario en mm, Ecuador por ujú, los valores que tengo, porque al final la computadora lo que aprende es la información que le doy. Si le doy valores muy grandes, obviamente para ella le va a causar mayor impacto, porque ya ujú. no tiene nuestra lógica natural.
Exactamente, que en cambio Total. si es que decimos esta persona gana usualmente el 40% en la escala de salarios en Ecuador Ujú. y en Colombia, va a ser lo mismo. Ujú. Súper interesante, creo Y que Sí, mejor muy buen tip, información. muy buen tip, muy buen tip. Ujú. súper bueno también, y creo que las personas también que nos están escuchando seguramente se van a notar eso, así que Ujú. anótenlo, no lo pierdan. Y Ajá. bueno, creo que nos has contado también algunos retos y algunas limitaciones, así que creo que vamos pasando tal vez a una parte y a un bloque muy interesante que Evi nos va Sí, a comentar exactamente. más. Y hemos conversado bastante entre nosotros acerca de esto y consideramos que son preguntas súper importantes en el tema de inteligencia artificial, al menos para nosotras y esperamos que mucha gente también esté interesada en el tema. Y es que eh, nos podemos a pensar en estos casos en donde utilizamos esta tecnología de punta y nos preguntamos cómo puede mejorar la vida de las personas y repercutir positivamente en la sociedad este tipo de proyectos. Entonces, ¿tú qué piensas que son los aspectos positivos de tu proyecto cuando este sea implementado? Sí, uno de los aspectos positivos que todavía estamos, porque les estoy contando como que la idea sencilla, hay una idea un poquito más complicada detrás del programa con el que estoy trabajando, donde tengo que aplicar otro algoritmo para mejorar la resolución de la imagen, pero ese es otro cantar. Entonces, una vez que ya el proyecto está en marcha, para mí sería muy bonito saber que todo lo que se trabajó, todo lo que pude, lo que me demoré en entender cómo funciona esto, pues va a poder ayudar no solamente a los pacientes, sino a los doctores poder, pues está ganando tiempo, a ya no hacer el mismo los dibujitos y seleccionando las zonas en las cuales los pacientes tengan problemas de salud. Lo que ahora lo hace la máquina automáticamente y él posiblemente tenga que borrar tal vez ciertas cositas o mejorar la imagen porque tenemos una precisión buena, por lo que va a implicar que va a tener más tiempo, va a poder hacer más diagnósticos y por lo tanto va a poder ayudar a mayor gente. Y esto es enfocado en un grupo muy específico, en un hospital. La idea es poder llevar este enfoque de inteligencia artificial, la idea de este proyecto, no solamente que se quede en Francia, en este grupo, Ujú. sino también estamos colaborando con Italia y con Estados Unidos. Y ser un grupo multifuncional, porque en Estados Unidos son la parte de los técnicos que generan las imágenes físicas y demás. Entonces, yo creo que saber que se va a poder ayudar a más gente, no solamente de Francia. Y una de las cosas que yo quisiera en el futuro es, ok, tengo esta experiencia, ¿cómo puedo aplicarla en Ecuador? ¿Cómo Oh, poder ya. hacer eso con pacientes ecuatorianos, porque obviamente aquí está muy sesgada la información que tenemos acá y el grupo de objetivo, que es Europa. Pero o sea, yo creo que la Claro, inteligencia artificial tiene muchísimas aplicaciones nobles que se pueden trabajar, o tema de energía circular y demás. O sea, yo creo que totalmente. alguien que diga que la inteligencia artificial solo es para hacer dinero, estoy en desacuerdo, porque la idea es ayudar y y hay Sí. muchos proyectos para eso. Sí, exactamente. Como tú explicas, en realidad hay muchos aspectos positivos y muchos beneficios para la sociedad, bueno, y específicamente, ¿no? Cuando se trata de aplicaciones médicas. Pero bueno, queremos ahora como que sacarle en realidad ya la parte negativa. Si es que hay una parte negativa, si es que tú ves una parte negativa, ¿cuáles son esas consideraciones éticas que están asociadas con este tipo de tecnologías? ¿Ves tú algún tipo de sesgos? ¿Ves como algún tipo de... Es porque, bueno, al final también se manejan datos muy sensibles, ¿no? Tal vez de pacientes eh, y tal vez haya, no sé, tú tal vez sabes un poco de eso, filtración de esos datos de pacientes o cómo puede en cambio ahora repercutir de forma negativa. Claro, sabes que, bueno, el primer ejemplo cuando me comentaste el ver un contexto negativo tal vez en general de la inteligencia artificial, pues es todo esto eh, lo que ha ido pasando en los últimos años con este boom donde ya es más
muchas redes sociales y demás son el tema de las imágenes falsas, donde pues Por ejemplo. justamente hace que esta semana, la semana pasada, leía que no recuerdo en qué país, una madre denunció a unos jóvenes que estaban utilizando las fotos de su hija, en la cual ella posaba normalmente con ropa y había utilizado un programa con inteligencia Oh, artificial Dios, ok. para quitarle la ropa y que tenga un desnudo ahí, y mandaba a todas las personas de su colegio, de su entorno. Oh, wow. Entonces esto Ya. repercutió muy negativamente para la chica, pues obviamente traumas emocionales, psicológicos y demás. Entonces es una herramienta negativa para el tema del contexto personal, porque de verdad sí te quita, sí le da herramientas a las personas que quieran hacer daño para poder hacerlo. Y o el ejemplo de noticias falsas que también se pueden generar automáticamente, ejemplo de imágenes falsas para celebridades, no solamente para personas comunes y corrientes. Y otro aspecto negativo que yo creo que tiene la inteligencia artificial, ya quitando tal vez en consecuencias así de personas, es las aplicaciones pueden tener un sesgo con respecto a la información que entra, porque como habíamos dicho, lo que hace la inteligencia artificial es aprender a partir de los datos que se les da a las personas. Y igual, 2 noches atrás estaba leyendo un artículo de una enfermedad que hay, que es demencia para niños, que es que su límite de vida está entre los 10, 12 años, porque es una enfermedad no tan común. Sin embargo, decían que por falta de datos no pueden generar modelos o estudios y demás, porque los datos que tienen solo están en nivel Europa o países desarrollados, porque solo ahí tal vez tienen la capacidad de poder decir, ok, tienes esta enfermedad, te vamos a hacer estos exámenes, en tu sangre hay este tipo de datos importantes que pueden asociarse a esta enfermedad, pero por ejemplo, todo lo que es América Latina y África, puede haber muchas personas que sufran de esa enfermedad y por el sistema de salud, pues no se puede recopilar los datos o que ni siquiera tengan un sistema de salud adecuado para poder saber, y entonces no le podemos dar esa información a la inteligencia artificial para poder ayudar. Entonces otra limitante también es eso, o sea, cómo aprende de los datos que tenemos. Y para ciertas cosas, esos datos están muy limitados. Y a mí me pareció muy triste que saber primero que no se puede avanzar más en el estudio de esta enfermedad que es para los niños. Y segundo, saber la realidad de países no desarrollados que no puedan tener esa oportunidad de poder curarse o ni siquiera saber qué tipo de enfermedad tiene. Entonces son limitaciones muy socioeconómicas también que tiene la inteligencia artificial. Evidentemente también en ciertos idiomas cuando queremos utilizar ChatGPT, para mí, mi perspectiva es fuerte en inglés, en español y me atrevería a decir en chino porque pues hay mucha información en esos idiomas, pero si nos podemos ya a gestionar o preguntarle en otros idiomas, pues obviamente ChatGPT la potencialidad que va a tener va a ser muy baja, porque pues también está limitado los datos que en ciertos idiomas es muy pequeño. Entonces yo siento que hay mucho tema de por todos lados de posibles limitaciones para la inteligencia artificial. Y en el caso específico de la medicina, sí es bastante, podría decir limitante, porque en mi caso yo no he podido publicar nada aún, en el sentido de que pues siempre tengo que pasar antes por los médicos, por la supervisión, incluso para la redacción de mi tesis, el capítulo de aplicación, pues es, ok, ¿qué imágenes puedo usar? ¿Qué imágenes no afecta tal vez a Claro. la intimidad del paciente Oh, y demás? Pero, sin embargo, también hemos estado hablando, porque yo no tengo acceso a la información detallada del paciente, edad, nombre. Yo no tengo nada de acceso, yo Claro. solo tengo las imágenes anónimas. ya. Pero también hemos estado hablando, ok, estas imágenes son importantes y yo sé que estoy haciendo un trabajo, estoy tratando de ayudar y demás, pero puede ser que haya en otro país personas que tal vez tengan mucho más experiencia, tengan más habilidades informáticas, tengan un equipo más grande y lo puedan hacer mejor. Entonces también es esa limitación de apertura a los datos. Entonces
pues eso también lo hemos hablado, por suerte, estamos muy abiertos a generar un conjunto de datos abiertos al público, pero eso es un Ok. proyecto también para el futuro. Ya, Entonces yo creo, sí, sigue. no, entonces solo es ese sentido que siento que hay muchas aristas por donde ir para la parte de aspectos negativos en la inteligencia artificial. O tal vez estaba pensando incluso trabajar más justamente en las técnicas que puedan funcionar en estos escenarios, ¿no? De escasez de datos. ¿Sabes? O sea, bueno, en estadística, pues también hay cosas que podemos hacer como, bueno, en Deep Learning se le conoce como aumentación de datos, tal vez en estadística simulación de datos. Sin embargo, siempre hay un sesgo, siempre puede, si es que ese es a eso a lo que te referías, siempre puede haber un sesgo, pues de un error. Pues, no se tiene la raíz, los datos en sí puros, y pues si estamos teniendo todavía una variabilidad posiblemente alta, dependiendo cómo se manejen las simulaciones o la aumentación de datos. Es un muy buen punto, ¿ah? Entonces también un tip para nuestros oyentes. Y bueno, esta ha sido más o menos las preguntas de este bloque y ahora ya nos vamos acercando un poco al final de la entrevista y de hecho esta es tal vez una parte que les va a interesar mucho a las personas que nos escuchan. Sí. Mm, Ay, claro que sí, claro que sí. Y bueno, solo también me dejó resonando mucho lo que mencionaba tanto Evi como Katy. Qué interesante, ¿no? Porque a veces también nos ponemos a reflexionar todo lo que está pasando, este boom, y quiénes tienen acceso a la capacidad de ese procesamiento de datos, quiénes están haciendo eso, y no todos tienen ese acceso, ¿no? buen punto. No solamente por el acceso a la data, pero también por quienes puedan efectivamente, como dijo Katy, tener los conocimientos, la capacidad, el equipo técnico de hacerlo. Entonces eso Sí. limita que de nuevo van a ser los mismos de siempre. Sí. Entonces, también por eso también ha sido un parte de la iniciativa, ¿no es cierto?, con él, de poder también generar estos espacios de conversación en español también, y también vamos a tener Ujú. invitados que hablen inglés o otra vez otros idiomas, pero Con traducción al principalmente que español. con traducción al español, exacto, porque nos interesa muchísimo que estos temas se conversen en Latinoamérica, se conversen en Ecuador, seguramente se están conversando. Entre más hablemos, más conversemos, más se hable, Exacto, más ruido hagamos, más cosas se exactamente. van a presionar a hacerlo a la acción, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo ahí, otro corte comercial para este Momento llamado a la crítico, acción. número 2 del podcast. Momento crítico número 2 del podcast. Y con eso nos vamos al último bloque, Ah, ¿sí? pero Porque la ahora viene la... Katy tiene Katy, por Katy favor. tiene momento Puedo tener crítico otro también. momento crítico, Sí, 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 por algo que me favor, estaba Katy, olvidando. vamos. Un punto también negativo para mi contexto, para mi percepción muy personal de la inteligencia artificial es mucho la contaminación. El costo de entrenar a Mm, ChatGPT energético es Oh, no solamente mm, económica, sino contra el medio ambiente. mm, Y a veces wow, cuando tengo la sí. oportunidad de colaborar con la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y tener charlas con empresas, pues también para mi punto de vista es decirles, miren, la idea es darles herramientas para que entendamos cómo funcionan los datos, qué modelo podemos aplicar y no lanzar modelos a lo loco, no probar prueba y error, porque al final estamos contaminando el medio ambiente también. Entonces, para mí también una parte importante es entender lo que estamos haciendo, entender lo que queremos hacer para poder incluso reducir ese impacto ambiental. Porque tal vez en nuestro caso estamos trabajando con modelos muy sencillos, que lo podemos hacer en nuestra computadora y no nos damos cuenta que, ok, no es la energía normal, que lo utilizaría igual si estoy viendo un video de YouTube y demás, pero modelos como ChatGPT, todos los modelos que están ahorita de moda en las diferentes empresas con sus contrincantes de ChatGPT, pues el costo de entrenarlos es un costo monetario fuerte y mm. obviamente un impacto súper fuerte también en el medio ambiente. Entonces también ahí es un ver qué costo-beneficio. También es un debate bastante importante que se está dando también aquí en Europa, el costo-beneficio de la inteligencia artificial, Muy que buen siento que punto. también es muy importante tenerlo en cuenta. Wow, Muy buen punto, ¿ah? Muy buen punto. En realidad también algo de lo que debemos de súper. estar conscientes.
Súper importante, creo que hay que hacerle un pin y tal vez esto sea el momento, Katy, para agregarle esta nota a las siguientes entrevistas, porque Ujú. es algo que tal vez no nos ponemos a considerar. ¿Cuál es ese costo-beneficio realmente de todo lo que estamos haciendo, esa carga, en este caso de energía, versus lo que estamos logrando? Siempre vamos a tener avances a lo largo de la historia, pero también hay que ver ese impacto que ¿A qué costo, tenemos, no? ¿no? Ujú. ¿A qué costo? Discúlpeme, ¿ya qué Exacto. costo? ¿A qué costo? ¿El progreso viene a costa de qué? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, con eso vamos para la parte final, que es súper interesante también, que queremos hablar sobre el futuro, ¿no? Un poco más ya en la parte de consejos, justamente como te decíamos, estamos abriendo este espacio para todo tipo de personas que están interesadas en el tema. Ahora que la inteligencia artificial, sea a través de diferentes aplicaciones, ha llamado bastante la atención de muchas personas. Queremos que se informen bien, queremos que se informen de personas justo como Katy, por ejemplo, como Evi, y como muchos de los invitados que vamos a tener a lo largo de estas jornadas, para que sepan de mano y de voz de ellos y de ellas qué es la inteligencia artificial. Así que cuéntanos desde tu perspectiva, Katy, ¿qué recursos o pasos recomendarías para aprender más sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones? Ya. Para mí, el primer paso es tal vez no botarse directamente a la parte teórica o programación, porque pues a veces es ese choque de no volver a estudiar o como que muy pesado, tal vez es muy difícil para mí, sino el primer paso para mí sería encontrar esa motivación. Por Mm. ejemplo, ¿qué es lo que te impactó a ti cuando escuchaste inteligencia artificial? ¿Te impactó que quisieras ayudar a pacientes en el área de la medicina? ¿O sabes que me impactó porque quiero trabajar en energía circular? ¿Me impactó porque quiero trabajar en autos autónomos? ¿Me impactó porque quiero generar modelos bancarios para ver si doy préstamos o no? ¿Me impactó porque quiero generar datos, información del censo, lo que está ahorita pasando en Ecuador, sacando todo ese Ujú, tipo de datos? Entonces, empaparse, encontrar esa motivación, por qué estás buscando eh, profundizar temas de inteligencia artificial. Y una vez, yo creo que con esa motivación ya es como que, ok, tengo mi motivación, así que vamos a darle. Y hay muchas herramientas que podemos utilizar. Una de las ventajas que yo siento que dio el COVID, o sea, entre todas las cosas negativas, siempre hay que también ver lo positivo, es que dio cabida a tener mucha información gratis, mucha información para que esté al alcance de todos. Obviamente hay ciertas limitaciones en el contexto socioeconómico, pues no todos tenemos acceso a Internet y demás, pero hay muchas herramientas sencillas libros sencillos en español o en inglés, donde ya se ha ido presentando todo lo que es la inteligencia artificial desde cero, con ejemplos, ok, mira, yo tengo estos datos, yo quisiera hacer esto, ¿cómo los hago? Entonces te van motivando mientras te van enseñando y sería el primer paso, motivación. Segundo paso, buscar fuentes. Ahí ya depende también qué tan metidos quieren estar en la inteligencia artificial. Hay fuentes gratuitas, si le echan mucho ñeque a ustedes mismos o necesitan un poquito de presión, pues también hay formaciones en internet que pues, se pueden hacer en línea, o ya las nuevas carreras actualmente que hay en la Escuela Politécnica, Estadística Matemática. Sé que también hay una maestría, no sé si hay una ingeniería en la Católica. Y bueno, también canales de YouTube que hacen mucha divulgación científica donde te explican en palabras sencillas para que tengas el concepto de lo que hace la inteligencia artificial, y así cuando ya leas la parte técnica, pues sea mucho más digerible. Entonces, para mí es eso, es como que empaparte primero un poco de cuál es tu motivación, ujú. porque luego ya digerir la teoría Sí. va a ser mucho más sencilla. De hecho, creo que es lo que me llevo el día de hoy con Katy. Buscar mi motivación. Me encanta. Como paso cero. Sí, No paso uno, paso eso, cero. Me llevo eso de Katy hoy. Muy bueno. sí, totalmente. Y me encanta también porque, para continuar en la siguiente pregunta, ya la penúltima, es el tema con la industria, ¿no? Qué interesante, porque vamos a hacer todo lo posible para que esto también llegue a todas las personas que están en empresas, ¿no? Y que están liderando empresas, sean pymes o sean empresarios con medianas o grandes empresas. ¿Qué consejo darías a las empresas que se plantean adoptar tecnologías de inteligencia artificial?
Yo creo que primero, que no le tengan miedo a invertir a un grupo de ciencia de datos, un grupo de Muy inteligencia bueno, artificial, muy primero, bueno, muy bueno. porque a veces piensan que invertir eso es un despilfarre de dinero, que van a perder dinero y para qué, si no sé. Es un primer paso que puedan invertir y segundo paso, que contraten a personas que estén empapadas del tema, porque sí es importante que haya un conocimiento detrás para poder aplicar correctamente, porque a veces se puede aplicar un modelo de manera correcta y tener resultados que, bueno, yo digo que yo lo estoy jugando y estoy aprendiendo y si me equivoco no pasa nada. Pero si ya es una empresa, eso puede, sea generar pérdidas para las empresas o sea generar daños a los clientes. Entonces sí necesita también gente empapada del tema y con conocimientos adecuados para poder desarrollar con confianza y criterio todos los productos que busque la empresa. Muy bueno Muy bueno. también. Muy buen punto. Y creo que es súper importante eso. Vamos a experimentar esos cambios seguramente en los siguientes años, Ujú. ¿no? De cómo las empresas van a empezar a invertir más en temas de inteligencia artificial. Y justo viendo el futuro, pongámonos, cerremos los ojos por un momento y pensemos qué nos pronostica el futuro. ¿Qué piensas, Katy? ¿Qué nos pronostica para el futuro en relación con tu campo, estas tendencias futuras? ¿Cómo crees que se aplicará la inteligencia artificial en los siguientes 5 años? Sí, es muy buena pregunta, porque sí, siempre cuando estoy en una conferencia o viendo un nuevo video, un artículo, es como que, Dios mío, todo está avanzando demasiado rápido. O sea, con la Sí, experiencia con Evi que tuvimos cuando nos conocimos, fue como que sí. no puede Dios ser. santo. Sí, por favor, detengan el mundo por, Ajá, por un momento. Es sí, increíble. Ujú. creo que para mí lo que me ha impactado y creo que sí puede ser real, pero no estoy muy a favor, es el tema del metaverso, porque están trabajando mucho con modelos para crear ese universo donde pues tú te sientas, puedes hacer todo sin necesidad de Mm, salir y Ujú, estar. Yo creo ujú. que eso ya va a ser un poquito más tangible. Ciertas herramientas de inteligencia artificial para ciertas áreas yo creo que van a ser más poderosos, marketing, ciertas cosas, pero no hay que tenerle miedo, yo creo que hay que saber adaptarse. Ok, mira, la inteligencia artificial ahora hace esto que yo lo hacía. Entonces, ¿cómo yo reduzco mi proceso de trabajo y lo mejoro? ¿O cómo lo tomo esto y le doy otro plus, le pongo mi toque y demás? Entonces, ciertas áreas, ciertas partes de la sociedad yo siento que sí van a estar más impactadas y pues hay un artículo, de hecho, que sacaron todos los de Open AI sí. de qué áreas Ujú, van a tener mayor Ujú. impacto, menos impacto y sí. demás. Y bueno, también es la apertura para la gente que tal vez pensaba que con las matemáticas o con la programación no iban a, no podían tener un trabajo, pues este es el momento. Sí es, Ajá. con eso van a Sí. poder tener un buen trabajo. Y, y nada, o sea, yo creo que va a haber muchos avances de cosas autónomas, autos autónomos, robots. Eso no lo hemos tocado, pues, pero es otra área del aprendizaje automático, todo el tema de generación de robots, en bares que vayan, ya no nos sirvan personas, nos sirvan robots, que ya en muchos países se está dando. Ya, Es, ujú. Sí, sí, sí. entonces, es tener como, yo creo que en 5 años eso va a estar más normalizado, va a tener menos Mm, impacto en nosotros, vamos a dejar de decir como que, wow, Ah, va a ser ya, como que, ok, es un robot que me está trayendo mi café. ya, Tal ok. vez puede ser a más años, pero pues esa es mi visión. Yo siento que crece exponencialmente. Una semana que dejo de ver el canal de YouTube Es de tan modelos nuevos, cierto, es como sí, que, sí, ¿qué? sí, y Twitter explota con alguna otra nueva cosa sí. cada día. Dios santo, es verdad, es muy cierto. Pero y bueno, entonces dentro de 5 años volveremos a ver el video y vamos a ver Exactamente. qué tanto se cumplió del pronóstico. Va a estar Quizás divertido. estaremos entrevistando robots, no sé. ¡Ah! ¿Cómo Sí, aprendiste? entrenado con los pensamientos de Katy. Exacto, exacto, sí. Qué difícil, sí, Imagínense. sí. Tal vez, tal vez. Sí, Ay, sí, Katy, en realidad, muchas gracias por estar aquí. Personalmente lo disfruté mucho, también aprendí mucho. No tenía idea de cómo serían las aplicaciones en el campo médico, así que tener un poco de algunos insights en esto fue en realidad
muy, muy, muy valioso. Así que de nuevo, muchas gracias. Qué placer tenerte aquí. En serio, que qué Sí. personaje que tenemos aquí. Por favor, un Luego, aplauso a mucho todos. Estoy segura que todos van a orgullo, estar aplaudiendo de todas las sí. partes que nos estén viendo. Ajá, exactamente. Y Muchas también gracias. esperemos que nos encontremos próximamente en el futuro, quién sabe aquí en Europa, quién sabe en Ecuador. Ahí nos estamos. La Ahí- vida, uno Ajá, nunca sabe. Que exacto. por cierto, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, estamos en 3 países diferentes, ¿no? Katy Sí. está en Francia, si no estoy mal, Katy, ¿no es Ah, cierto? Evi está en Alemania y yo estoy en ajá, Ecuador, así que estamos transmitiendo desde tres exactamente. países diferentes, así que qué Exactamente. maravilloso. Exactamente. Y ya, la tecnología. Otro Ya. de los puntos positivos después de la pandemia. Hay que ver, Sí, siempre hay que tratar de ver lo mejor La de todo sí. luz. lo malo. Exactamente, exactamente, exactamente. Gracias, gracias a todos otra vez y no se olviden de seguir a Katy en sus redes sociales, en sus redes sociales, en La su vamos a publicar. LinkedIn. Ya los vamos a difundir, de seguirnos a nosotros, de poner comentarios, temas que les gustaría hablar, que les gustaría que desarrollemos más o menos. También ansiosos por todo ese feedback. Gracias, gracias chicas por el día de hoy tan Sí, entretenido, por la charla tan interesante. súper bueno, Katy. Gracias por Gracias. darnos esa patadita de la suerte del primer episodio. La verdad, siento que fue tan Sí, maravilloso, de verdad, tan maravilloso poder contar contigo y tenemos la suerte de tenerte en este primer episodio. Así que muchísimas gracias, Katy. Y gracias a las personas que también nos escuchan y son parte también de este primer momento. Están haciendo historia. Gracias, chicas, a ustedes por la En nuestra vida, por invitación. lo menos. Y de verdad motivarles a todas las personas que están interesadas en inteligencia artificial. No le tengan miedo si tienen la motivación. Poco a poco, cada pasito va a ser más sencillo que el anterior y van a lograr todo lo que ustedes se vayan proponiendo. Y tenemos muchos recursos ahora, por suerte, en nuestro idioma, en inglés y demás. Entonces, como diría el meme, no le tengan miedo al éxito. muy buena Buenísimo. frase para cerrar el día de hoy. Ok, entonces, Genial. sí, corte y fuera.